caja en forma de paralelepípedo sin tapa y de base rectangular a partir de una lámina de cartón de 16 centímetros de ancho y de 21 centímetros de largo, recortando cuadrados en las esquinas. Entonces, miremos, tenemos esta lámina de cartón, vamos a recortar cuadrados en las esquinas. Al recortar cuadrados en las esquinas y hacer dobleces en la parte donde se recortó, voy a poder construir esta caja rectangular en forma de paralelepípedo. Me dicen que cuánto debe ser el valor del lado de ese cuadradito que recorto en las esquinas para obtener el volumen máximo. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que dependiendo del cuadradito que yo corte en las esquinas, voy a obtener cierto tipo de caja y esa caja va a tener cierto volumen y que el volumen no siempre es el mismo. Y lo vamos a comprobar aquí de la siguiente manera. Entonces fijémonos, si el cuadradito que corto yo es de lado, por ejemplo, 3 centímetros, así como estoy mostrando en la figura, y luego de recortar esos cuadraditos, entonces hago doblez por los siguientes lados. Ahí por las líneas verdes hago doblez de estas secciones, las doblo hacia arriba 90 grados estas cuatro, pues obviamente voy a formar la cajita. La idea es cuánto volumen va a tener esta cajita. Entonces el volumen de esta cajita, fijémonos, recordemos que el volumen se halla como largo por ancho por alto. Y el largo de esa cajita, pues como tiene de largo 21 centímetros, que aquí está marcado de lado a lado, pero al doblar solamente me va a quedar desde acá hasta acá. Quiere decir que ya no me van a quedar los 21 centímetros, sino que esto, que era de 21, voy a restarle los 6, 3 de cada lado. Entonces 21 menos 6. Y 21 menos 6 nos dan 15. O sea que ahora el largo van a ser 15 centímetros. Entonces volumen igual el ancho. El ancho aquí estoy mostrando que tiene 16 centímetros, pero si quito 3 de los lados, entonces mi nuevo ancho va a ser desde acá hasta acá. Entonces ese ancho serán 16 menos 6, quiere decir 10 centímetros. Entonces aquí por 10 centímetros y por la altura. Pero si doblo las pestañas hacia arriba, como esta pestaña tiene 3 centímetros y esa es la que voy a doblar hacia arriba, entonces la altura van a ser de 3 centímetros. Y mi volumen que voy a obtener al recortar cuadraditos de 3 en las esquinas es de 450 centímetros cúbicos. ¿Qué pasaría si en vez de cortar cuadraditos de lado 3 centímetros, cortara cuadraditos de lado 5 centímetros? Entonces vamos a hacerlo y vamos a calcular el volumen. Bueno, entonces aquí tenemos, vamos a cortar estos cuadraditos de lado 5 centímetros. Entonces, ¿cuáles van a ser mis nuevas dimensiones? Entonces, volumen, mi nuevo volumen igual a, si corto 5 de acá, entonces vamos a retirar de largo 5, 5 acá y 5 acá, entonces vamos a retirar 10. Como teníamos 21 centímetros de material, 21 menos 10 nos da 11 centímetros de largo. Eso va a tener nuestra cajita acá, 11 centímetros, al recortar cuadraditos de 5 centímetros de lado. Bueno, de ancho tenía 16. Entonces cuando yo quite los 5 de acá y quite los 5 de acá, esos 16 menos 10 nos quedan 6. 5 y 5 nos da 10, entonces nos quedan 6 centímetros. Y la altura pues ahora va a tener 5 centímetros. Luego el nuevo volumen de mi cajita va a ser 330 centímetros cúbicos. Entonces fíjese que los volúmenes van a ser diferentes. Entonces me piden acá en el problema, ¿cuánto debo cortar definitivamente aquí en la esquina para lograr la caja con el volumen más máximo, con el volumen máximo de todos? Y como se trata del volumen máximo, pues entonces vamos a hacer el uso de máximos y mínimos. Para hacer uso de máximos y mínimos, lo primero que tengo que tener es una función a maximizar. Pues obviamente tiene que ser la de volumen. Entonces ya lo hemos dicho, el volumen lo vamos a hallar, entonces lo vamos a colocar a este lado, volumen igual a largo por ancho por alto. Bueno, y como yo no sé cuánto definitivamente tengo que cortar, porque fíjese, con dos valores diferentes ensayé y veo que el volumen disminuye, cambia, es diferente. Entonces no sé definitivamente cuánto es ese valor de X. Entonces esta va a ser mi variable de trabajo, X, lo que yo voy a quitar acá, y obviamente el volumen. Entonces voy a expresar el volumen en función de X. Para expresar el volumen en función de X, pues es sencillo.
El volumen de la caja, pues largo por ancho por alto. El X, ¿cómo lo relaciona ahí? Pues como el largo de toda la caja, el largo de toda la lámina es 21 centímetros, o sea, esos 21 centímetros van desde acá hasta el otro lado. Pero al formar la caja, yo quito estos dos pedazos. Entonces este pedacito del lado X, entonces esta dimensión la estoy disminuyendo. Y aquí otra vez quito este lado que vale también X. Y entonces ahora mi caja voy a tener 21 menos dos pedacitos del lado X. Y ese va a ser el nuevo largo de mi caja. Entonces aquí ya tenemos que el largo es 21. Entonces volumen igual a 21 menos 2x. Ese es mi largo. Mi ancho. Entonces empecé con 16 centímetros. Fíjese que 16 centímetros desde acá hasta abajo. Pero a esos 16 centímetros quito x de acá y x de acá. Entonces mi nuevo ancho serán 16 centímetros menos dos pedacitos de x. Ese es mi nuevo ancho, el ancho que va a tener aquí mi cajita. Entonces 16 menos dos pedacitos de x. Y la altura, pues la altura al doblar esta tapa hacia arriba, entonces aquí me va a quedar x de altura. Luego aquí voy a multiplicar por x, que es la altura, y ahí ya tengo la función de volumen. Esta es la función de trabajo. Lo que pasa es que este es un producto de polinomios, entonces voy a desarrollarlo. Entonces lo primero, esta x me va a multiplicar acá y acá, entonces me va a quedar que volumen es igual a 21 menos 2x factor de 16x menos 2x cuadrado. Listo, ahora voy a multiplicar aquí estos dos. 21 por 16x nos da 336x. Ahora vamos a multiplicar el 21 por menos 2x cuadrado, entonces nos da menos 42x cuadrado. Ahora vamos a multiplicar menos 2x por 16x, entonces nos da menos 32x cuadrado. Y por último multiplicamos el menos 2x por el 2x cuadrado, entonces me da más 4x cubo. Y este es el volumen. Ahora dicen que aquí podemos reducir términos semejantes, estos dos términos semejantes, entonces me queda que el volumen es igual. Y vamos de una vez a organizar. A 4x cubo, bueno, el resultado de esos dos obviamente nos da menos 74x cuadrado, porque ambos son negativos, lo sumo, y finalmente más 336x. Bueno, esto es dejando organizado y este es la ecuación que yo busco. Fíjense, voy a maximizar el volumen en función del valor del lado x del cuadrado que voy a recortar. Entonces ahí tengo las dos variables a relacionar, volumen y valor del lado x. Ahora, para la parte del cálculo, ¿qué me dice? Que si yo quiero hallar máximos y mínimos, lo primero que tengo que hacer es derivar. Entonces voy a hacer la primera derivada. Entonces recuerden que la de primera derivada, entonces voy a decir, voy a derivar la función de volumen respecto a la variable x o directamente b' de x. Esto es igual, 12, aplicamos la de la potencia, ¿no? 3 por 4, 12 y restamos 1 en el exponente, entonces 12x al cuadrado menos nuevamente la de la potencia acá, bueno, pero aquí estaba aplicando la de la resta, la de la potencia que nos daría 74 por 2, 148x, y como aquí está al cuadrado, restamos 1 en el exponente, nos va a quedar x a la 1, ¿cierto? Pero ese nunca lo escribimos, más 336, porque la derivada de x a la 1, recordemos que restaríamos 1, me quedaría x a la 0 y x a la 0 es 1. Entonces, esta es la función de volumen. Una vez que se tiene la primera derivada, recuerden que aplicamos criterio para obtención de puntos críticos y el criterio es que cojo la primera derivada, el resultado, la ecuación que obtuve, o sea 12x cuadrado menos 148x más 336 e igualo a 0. Y trabajo con esta ecuación. Al despejar esta ecuación, los valores que obtengo son los puntos críticos. Entonces, ¿cómo soluciono esta ecuación?
Lo puedo hacer por factorización o por la fórmula cuadrática. Lo más sencillo es aplicando la fórmula cuadrática, ¿no? Pero entonces ahí recuerden que lo que hace uno es comparar con la ecuación general de segundo grado, que es ax cuadrado más b, bueno, más bx más c, ¿cierto? Igual a 0. Esta es la fórmula general de todas las ecuaciones de segundo grado. Y hago la comparación para decir que el valor de a, que es lo que acompaña al x cuadrado, es 12. El valor de b, que es lo que acompaña a la x que está solita, con todo y signo, ¿no? El valor de b sería menos 148 y el valor de c son 336. Y entonces reemplazamos en la fórmula. Recordemos que la fórmula es x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Recordemos que esta fórmula es solamente para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Listo? Bueno, entonces de una vez vamos a reemplazar el valor de a, como, bueno, empecemos por el valor de b. Como puede verse en la ecuación, el valor de b es menos 148, entonces aquí donde está b voy a colocar su valor, que es menos 148. Más o menos el valor de b elevado al cuadrado. Entonces vamos a colocar acá el valor de b, que es menos 148 elevado al cuadrado. Este menos 4 es de la fórmula por el valor de a, pero el valor de a, fijémonos, el valor de a es 12. Entonces aquí vamos a colocar por 12 y por el valor de c. Fíjense que estamos dejando de lado las unidades. El valor de c en este caso es 336 sobre 2 veces el valor de a, o 2 por el valor de a. Entonces el valor de a, 12. Bueno, si hacemos operaciones, ¿qué vamos a obtener acá? Que x es igual a... Bueno, lo primero, este menos por este menos, pues me da más, entonces aquí me da más 148, obviamente uno no escribe el más atrás, más o menos la raíz cuadrada. Menos 148, elevándolo al cuadrado, pues obviamente me da positivo. Y esto nos da 21.904 menos 4 por el valor de A, que es 12, o bueno, estos tres productos, ¿no? Viene el resultado de estos tres productos, 4 por 12 y eso por 336. Esto nos da 16.128. Entonces aquí menos 16.128. Bueno, y sobre 12 por 2, 24. Ahora, fíjense que estamos aplicando el orden de las operaciones, ¿no? Hicimos primero la potencia y luego hicimos aquí estos tres productos. Ahora sí hacemos las restas. Entonces decimos que x es igual a 148 más o menos la raíz cuadrada de, esa diferencia nos da 5.000, lo de que está dentro del radical, 5.776 sobre 24. Y de acá ya podemos sacar las dos soluciones, entonces, o sea, los dos puntos críticos. Entonces recordemos que la primera la llamamos x1 sub 1 y sencillamente va a ser 148 más el resultado de esta raíz cuadrada es 76. Entonces 148 más 76 sobre 24. Y nuestra segunda solución, porque es una ecuación de segundo grado, luego tiene dos soluciones. Entonces nuestra segunda solución es 148 menos 76 sobre 24. Bueno, arriba. Entonces nos da 224 avos. Listo, y esto lo tenemos que simplificar. Entonces empezamos a sacar acá mitad y mitad, ¿cierto? Porque ambas tienen mitad. Entonces la mitad de 224 pues es 112 doceavos, y aquí la mitad 56 sextos, y aquí la mitad son 28 tercios. Y ahí ya no puedo simplificar más. Mientras que abajo, al hacer la resta, entonces esto me da 72 24avos. Pero yo sé que 24 por 3 me da 72, o sea que este resultado es 3. Y estos son los dos puntos críticos. Bueno, y una vez que tenemos los dos puntos críticos, entonces necesito ver si estos son máximos, mínimos, o si uno es un máximo, el otro es un mínimo, o puntos locales, extremos locales. Entonces lo que se hace es aplicar el criterio de la segunda derivada para decidir eso. Entonces se hace la segunda derivada.
Entonces recordemos que la derivada de la primera derivada, mire aquí estamos representando la derivada de la primera derivada, obviamente eso es la segunda derivada que se escribe en esta forma o se escribe en esta forma. Entonces se deriva la función. Entonces la primera derivada nosotros habíamos obtenido esta función. Entonces vamos a derivarla. Recordemos, el 2 vas a multiplicar al 12, entonces me da 24, resto 1, entonces me da 24x a la 1, que aquí ya lo tengo, 24x a la 1, y la derivada de menos 148x es menos 148, la derivada de 336 de una constante 0. Luego esta es la segunda derivada. Ahora, ¿qué dice el criterio de la segunda derivada? Que coja los dos puntos críticos y reemplace esos dos valores donde está la x. Entonces, si reemplazamos el primero, que son 28 tercios, entonces vamos a obtener que b segunda de 28 tercios igual a 24 por los 28 tercios menos 148, ¿no? Porque eso fue lo que nos dio, 24x menos 148. Entonces, aquí hacemos operaciones. Simplificamos, tercera 1 y tercera 24, 8. 28 por 8, pues eso nos da 224 y 224 menos 148, eso me da 76. Y la segunda derivada me dice, el criterio de la segunda derivada lo que me dice es, aquí lo que importa no es este resultado, lo que importa es el signo del resultado. El signo del resultado me dio mayor que 0. Si ese punto crítico dio mayor que 0, entonces en ese punto crítico, que es en este caso 28 tercios, por ser mayor que 0, existe un mínimo local. Eso es lo que me dice el criterio, que si fue mayor que 0 el resultado, en ese punto crítico existe un mínimo local. Bueno, pero nosotros no estamos buscando un mínimo, estamos buscando maximizar. Recuerden que aquí la pregunta es el máximo volumen o el volumen máximo. Entonces no nos sirve eso. Entonces vamos con el otro punto crítico. El otro punto crítico fue 3. Entonces 24 por 3 menos 148. Pero recuerden que lo que estamos haciendo es reemplazando aquí en la ecuación, ¿no? 24 por x menos 148, la ecuación de la segunda derivada. Entonces, 24 por 3, pues 72 menos 148, eso nos da menos 76. Y como dijimos, lo que nos importa es el signo. El signo del resultado me quedó negativo, menor que 0. Quiere decir que en x igual a 3, como es menor que 0, entonces al ser menor que 0 existe un máximo local. Y eso sí nos interesaba, un máximo. Quiere decir que el volumen máximo lo voy a obtener cuando yo corto una pestaña acá, una pestaña de 3 centímetros. Aquí está pestañita, en los 4 lados, cuando corto esa pestañita de 3 centímetros, voy a obtener esta cajita con el volumen máximo. Y aquí ya lo hemos hecho. Si cortábamos 3 del cuadradito de la esquina, entonces me quedaba una caja con estas dimensiones y este va a ser mi volumen máximo, 450 centímetros cúbicos. Bueno, adicionalmente hay otra forma de verlo o de obtener estos resultados. Si uno cuenta con un software, pues lo que hace es tomar la función, a optimizar la función de volumen, graficarla. Entonces yo lo hice acá y aquí tengo la gráfica de la función. Ahí está la gráfica de nuestra función. Normalmente los software nos dicen cuál es, o tomamos un intervalo y aquí fíjense, este es un máximo local. Entonces, ¿dónde sucede? Pues si vemos aquí la gráfica, sucede en 3, en x igual a 3, acá fíjense, está un máximo local. Y ese volumen máximo aquí está, si vemos y nos proyectamos acá, el máximo de ese volumen son 450, que fue lo que acabamos de obtener, 450 centímetros cúbicos. Fíjense que también nos entrega el mínimo, ¿no? Ese mínimo está acá, en x igual a 28 tercios. Bueno, en el problema no nos interesaba este valor mínimo, sino nos interesaba este máximo. Y ahí tenemos un máximo local y un mínimo local dentro de la función. Esta es otra manera de resolver los problemas a través de un software que nos haga la gráfica de la función.